hace un momento. No creo llevarme más del... Bueno, no vamos a superar la hora por obvias razones, pero aún así no creo que sea necesario para poder terminar con buen tiempo. Entonces comienzo a grabar. Listo. Ok, entonces quedamos que con la época de los alquimistas, aunque fueron muy ambiciosos y tuvieron metas prácticamente imposibles de obtener, todos esos intentos fallidos o descubrimientos durante esa era, pues, fueron de gran utilidad para otras aplicaciones, lo que, pues bueno, dio el auge a lo que es el estudio de la química y que, bueno, específicamente hablando durante el siglo XVIII, que se le conoce como la época de oro en la química, donde su principal representante pues es este señor Anthony Lavoisier, donde se le considera como el padre de la química. Durante este periodo, chicos, pues tuvieron varios descubrimientos, la balanza con una precisión considerablemente elevada, ya que ustedes lo saben, o si no, a la hora de hacer experimentación del tipo químico, pues por cuestiones de costos, espacio y demás variantes, pues conviene hacerlo en escala pequeña. Entonces se necesitan pesar cantidades muy pequeñitas de compuesto algunas veces y para eso se necesitaba mayor precisión y exactitud, obviamente en este tipo de equipos que ahora ya tenemos en la actualidad, balanzas del tipo analíticas que, pues bueno, podemos pesar cantidades sumamente pequeñas. De igual manera, se da la introducción de lo que es el método científico, que recuerden es necesario para que algo sea considerado una ciencia, donde de manera muy generalizada podemos hablar de el proceso de observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados u obtención de datos, y finalmente confirmar si nuestra hipótesis es correcta, refutarla y en el mejor de los casos pues plantear una teoría, pero eso ya es, digamos, jugar a las grandes ligas. Posteriormente, chicos, ya en el siglo XIX se dan a conocer diferentes arreglos de los elementos descubiertos hasta esa época y bueno, hasta conocer lo que ahora tenemos como la tabla periódica actual. Ya más adelante veremos cómo el ordenamiento de estos elementos no es aleatorio, tiene una razón y bueno, nos ayuda a identificar varias propiedades de cada uno de los elementos que nosotros podemos encontrar ahí. La mayoría son de origen natural, otros ya son de origen sintético y tienen un tiempo de vida relativamente muy pequeño debido a su inestabilidad, pero ya es hablar de otras cosas. Se proponen los primeros modelos atómicos, chicos, ya lo veremos más adelante uno a uno de ellos, pero bueno, surge la primera aproximación o una de las primeras propuestas, que en este caso pues se da la introducción de la carga positiva, la existencia del electrón, que recuerden tiene una carga electrónica negativa, y otras partículas subatómicas que más adelante fueron descubiertas. Ya con el avance, chicos, tecnológico, y demás situaciones de la era moderna, en el siglo XX pues ya se da el descubrimiento de los rayos X, se le dio un mal uso hasta cierto punto, causando efectos sobre la salud. Otra cosa muy similar, chicos, pues los esposos Curie, que trabajaron con compuestos radiactivos que, bueno, causaron la muerte de ellos dos. Hicieron aportaciones excelentes, pero a costa de su salud. De igual manera, se da la codificación de todo el genoma humano y la estructura moderna o estructura final de lo que ahora conocemos como el átomo. Que bueno, ustedes recordarán que el átomo tiene su parte central, los neutrones y protones, y girando alrededor de ellos los electrones. Dependiendo del número de estas partículas subatómicas, pues ustedes saben, se les dará el nombre del elemento en cuestión.
Actualmente, chicos, pues sigue habiendo descubrimientos día con día, algunos muy, muy relevantes, otros que solo atañen a ciertas secciones, ya sea en el aspecto de investigación, académico, social, como ustedes lo quieran llamar, pero todo depende de lo que a uno se dedique y lo que le interese. Entonces, como les comento, día a día se generan nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos, otros que pueden ser conocidos a nivel mundial, otros a nivel local o por ciertos grupos especializados. Pero bueno, de lo que más se puede hablar es de experimentación sometida al juicio social, como fue la creación de la bomba atómica, los avances en cuanto a la clonación y otros experimentos que comprometen de alguna manera la moral de la sociedad. Pero recuerden que la moral de la sociedad está eh, pues malversada, chicos. Recuerden que a fin de cuentas la opinión o la perspectiva puede cambiar de una persona u otra. Lo que para uno está bien, para otro está mal y viceversa. Entonces, ustedes como ingenieros, generadores de conocimiento o innovadores, pues tendrán que plantear esa perspectiva, chicos. No basta con tener una buena idea, no basta con ser alguien ¿qué palabra podíamos usar? Eh, Permítame un segundo, alguien escribió. Un segundo, un segundo. Basangel. ¿Qué es Basangel, joven? La verdad no me suena. Déjenme googleo rápidamente porque la verdad no sé qué Me sea. parece que el Basangel era una inyección que va en los conductos seminales que impiden el paso del esperma para evitar el embarazo. Ah, ok. Es como un método anticonceptivo masculino, por así decirlo. ¿Es correcto? Ok. Sí, profe, es correcto. Gracias. Pues es la misma pregunta que, o la misma situación que les pongo a pensar, chicos. Por ejemplo, ese compuesto o ese medicamento o método anticonceptivo masculino, chicos, vamos a hacer una comparación. ¿Ustedes creen que en países como España, Inglaterra, Francia, sería bien aceptado ese método anticonceptivo a, por ejemplo, países como Afganistán, África o muchos países latinoamericanos? ¿Dónde creen que recibiría mayor No. aceptación? Joven Osvaldo. Mm, Bueno, siento que como es un tema bien cultural, lo de los anticonceptivos y todo ese tema, sin ofender a la religión, que pues yo también soy religioso, en los países que son más como que más inclinados a la religión o como que su cultura, tienen tendencia a repudiar un poquito más ese tipo de prácticas a los países del primer mundo que ya saben dividir bien entre que la ciencia y la religión y que lo están peleadas, ¿no? Así es, jóvenes. Entonces, puedes, a la pregunta que dice su compañero sobre el basangel, ¿es considerado un buen o importante descubrimiento? Pues sí, yo consideraría que es un buen o un candidato para un excelente descubrimiento, pero lamentablemente dependiendo de la zona donde se presente. No nos iremos lejos, chicos. Si ustedes presentan este método aquí en México, la verdad es que dudo que logre los alcances que verdaderamente pudiera obtener. Aquí en México todavía hay mucho machismo y simplemente los hombres no darían pie a aceptar, o la mayoría, a usar ese método anticonceptivo. Joven Alejandro Fregoso. Sí, respecto a eso, es que pues yo tenía dudas y me puse a investigar. Aunque tiene una efectividad del 99.7% y
Es reversible a comparación de la vasectomía y otros métodos. No ha sido aprobado aquí en México. Aquí en México aún no está válido. Así es, jóvenes, y muchas veces es la creencia, y aunque esté aceptado o validado por la COFEPRIS, la verdad creo complicado o que se dé una difusión tan amplia. Pasarían varios años para que los chicos, caballeros, hombres acepten usarlo de manera generalizada. Normalmente los métodos anticonceptivos recaen de una manera formal en matrimonios, en parejas ya bien establecidas, recaen sobre la mujer. Básicamente en ella está la responsabilidad básicamente de esa planificación familiar. Ya en relaciones esporádicas o casuales, muchas de las veces sí recaen en el hombre, pero, o en ambas partes, pero se limitan al uso de condón si es que lo usan. Entonces, creo que México, así como otros países, aún no están preparados para muchos descubrimientos, chicos, por aspectos sociales, culturales, religiosos. Es lo que les comento, no es que un experimento esté mal o un descubrimiento esté bien o esté mal. Tienen que pensar específicamente qué es lo que quieren crear y si va a funcionar para la zona donde ustedes viven. Porque si se les ocurre crear algo que causará conflictos de índole social, pues desde ahí vamos a estar mal, chicos. Entonces, hay que pensar en todo, chicos, y creo que ustedes van a tomar una materia precisamente abocado a ese tema que precisamente se le conoce como ciencia, tecnología y sociedad. Hay que resolver problemas de la vida cotidiana de nuestros semejantes, hay que generar conocimiento, hay que aportar nuevas ideas, pero siempre tratando de respetar o acoplarnos a lo que la sociedad en ese momento necesita. No es lo que quiera, o bueno, perdón, al contrario, normalmente lo que la sociedad quiere, más no lo que necesite. Recuerden que una cosa es querer y otra cosa es necesitar. Se necesitan, tomando como ejemplo, muchas alternativas anticonceptivas, tanto para aspecto masculino como femenino, pero sin embargo en países subdesarrollados no lo quieren. Simplemente, como les comento, lo limitan solo a la mujer. Y así muchos ejemplos, chicos. El aborto, la eutanasia, experimentación con animales, que ya ven que ahorita está muy de moda, que pobrecitos animalitos, que no compren estos productos, que no compren estos otros. Pero ¿qué tal comiendo tacos en la esquina? Eh, entonces hay mucha doble moral, chicos. Hay mucha doble moral en la sociedad y hay que acabar con eso y pensar un poquito en practicidad y lo que verdaderamente necesitamos y no solamente lo que queremos. Pero bueno, entonces tómenlo en cuenta, chicos. La ciencia va de la mano de estos dos conceptos y si alguno de ustedes tienen ese sentido de emprendurismo, de crear, de ser sus propios jefes, pues tendrán que pensar en todo. Y si no, pues también en la industria, chicos. A veces hay que acoplarnos al pensamiento de la industria y si no nos acoplamos a ella, difícilmente vamos a ser felices donde nos toque trabajar. Entonces, hay que buscar un equilibrio en todo. No se puede estar al 100, pero al menos lograr un equilibrio para que nuestra vida sea lo mejor llevadera posible. Bueno, ya habíamos visto la definición de ciencia, chicos. Recuerden, conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática obtenidos a partir del método científico, si lo queremos resumir. Tecnología, conjunto de instrumentos, métodos y técnicas que se encargan de la resolución de un conflicto específicamente para el hombre, chicos, o mejorar la calidad de vida del hombre. Y finalmente la sociedad, chicos, grupos de individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. Igual ustedes van en primer semestre, espero que ya en los semestres próximos, chicos, esta contingencia termine y vuelva y nuevamente se reactiven todos estos intercambios, estancias o en pocas palabras, que ustedes tengan la oportunidad de estudiar en el extranjero.
Hay varias convocatorias por parte de la Universidad de Guadalajara. Espero que al menos algunos de ustedes tomen la iniciativa de participar. Recuerden, no pasa de que les digan que no. Normalmente hay miedo, inseguridades, que sí, que si no. Obviamente también el aspecto económico, pero normalmente los apoyos son suficientes para que tengan un buen desempeño sin preocuparse por ese aspecto tan importante, pero si se da la oportunidad, háganlo y verán muchas de las veces las diferencias tan marcadas que se tiene de una sociedad a otra. Muchos les es fácil acoplarse, a otros no, pero pues es como todo, chicos. Hay que conocer y si se les brinda la oportunidad, tómenlas. Participen en todo lo que puedan. Les repito, no pasa de que les digan que no, pero al menos lo intentaron. Y bueno, en resumen, chicos, pues esto representa la química lo es todo, está en todos los aspectos. Ustedes como ingenieros en electrónica y computación, pues todos los arreglos que se necesitan para esos aparatos electrónicos, desde un chip, cableado, materiales adecuados como las carcasas o los cristales líquidos para las pantallas, tienen un principio químico, chicos. Hubo una investigación previa. Por ejemplo, en el aspecto externo, estos plásticos que tienen que ser resistentes al fuego, en el sentido de que pueda haber un cortocircuito y no genere accidentes más grandes, etc. Importancia tenemos muchísima, chicos, desde historia, medicina, alimentos y muchas otras cosas más. Pero bueno, hay algunas leyes que tenemos que recordar con las cuales se rige el estudio de la materia que atañe pues primordialmente a esto que estamos estudiando, que es la química. Pero antes de continuar, chicos, ¿tienen alguna duda, comentario u opinión? ¿No? Ok. Bueno, entonces todavía tenemos algo de tiempo. Y la ley más básica de todos, chicos, prácticamente todas lo conocemos con algunas palabras distintas o algún ligero cambio, pero la idea es exactamente la misma. Y equivalente a otra, que es la ley de la conservación de la materia o la ley de la conservación de la energía, dependiendo si hablamos en términos químicos o en términos energéticos o termodinámicos. Y bueno, la ley es fundamental y nos dice lo siguiente. Postula que la cantidad de materia antes y después de una transformación es siempre la misma. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un ejemplo muy sencillo de esto, chicos, imagínense que tenemos una balanza y tenemos algún tipo de material, papel, carbón, cualquier cosa que podamos quemar fácilmente. Y ya sabemos exactamente cuánto pesa. Sin embargo, una vez que nosotros quememos ese material combustible, tengan por seguro que el peso cambiará aparentemente y la balanza se inclinará hacia su derecha. Aparentemente perderíamos masa y muchos creerían que pues se perdió materia, chicos, pero no es así. Si ustedes logran producir esa combustión en un ambiente cerrado, como se ve en la imagen de la derecha, pues descubrirán o se darán cuenta o ya lo saben que no es que la materia se pierda, simplemente cambia una parte de ella, una fase gaseosa que tiende a liberarse a la atmósfera y por eso se ve un aparente cambio de peso. Pero si nosotros mantuviéramos el sistema cerrado, la masa no cambiaría y se mantenía estable, solo que algunas estarían en forma de cenizas, otra en forma de gases, otra en forma de agua condensada, etcétera, que es precisamente una reacción de combustión perfecta. Si nosotros quemamos metano o el conocido gas de los pantanos en presencia de oxígeno, que no es otra cosa que aire, se transformará en dióxido de carbono, agua, con su respectiva liberación de energía, que es el fuego. Entonces pasa, el metano es gaseoso, el oxígeno es gaseoso, sin embargo, a la hora de quemarlo, se forma dióxido de carbono, agua gaseosa que también pueda condensarse y su energía. Hay un rearreglo a nivel molecular y por ende puede ser considerado un fenómeno químico. Entonces, no importa todas las transformaciones
que nosotros le hagamos un material, chicos, la proporción de los elementos será la misma y la materia jamás será destruida. Solo estará moviéndose del lugar, molecularmente hablando, si es que hablamos de un fenómeno químico. ¿Cómo se propuso esto, chicos? Pues con base a varias teorías que estas sí necesito que las tengan bien presentes, son preguntas de examen. Entonces, si no quieren tomar los apuntes ahora, les recomiendo que después revisen las diapositivas para tomar apuntes respecto a esto. La primera teoría que tenemos, chicos, es la teoría de Dalton. Dalton, como verán, está prácticamente en muchas partes del estudio de la química, tanto en el modelo atómico como en el arreglo molecular. Y bueno, ¿qué nos dice esta teoría de Dalton? La teoría atómica actual tiene su origen en los 4 postulados de Dalton, que basándose en el concepto de átomo y en la naturaleza discontinua de la materia, conseguían explicar de forma satisfactoria las leyes fundamentales de las reacciones químicas. Recuerden que una reacción química, chicos, consiste en unir 2 o más elementos de igual o diferente tipo para producir nuevos compuestos, moléculas o enlaces. Por ejemplo, aquí tenemos 16 átomos de un elemento cualquiera, denotado como X, o bolitas de color rojo, y los vamos a combinar con otros 8 átomos, pero en este caso de un elemento distinto y que están en color verde. A la hora de hacer la combinación, chicos, si nosotros pudiéramos contar los átomos resultantes, pues antes se creía pues que iban a obtener 16, 17, 18, 19, 20, 24 cosas de algo. Y resultaba que no, que seguían obteniendo 8 cositas. Y ahí había el problema. Si yo tenía más de 8, porque al final solo obtengo 8. Eso para muchos no tenía lógica y era difícil explicarlo. Entonces, pues, ¿cómo se logró esta explicación, chicos? Pues se formaban las moléculas. Había un enlace entre ambos átomos. Por ejemplo, observen, por cada átomo verde se unía a 2 átomos de color rojo y formaban una estructura nueva. Sin embargo, aunque en cantidad pareciera menos, lo cierto es que la materia mantenía su distribución. Seguimos teniendo 16 átomos naranjas, 8 átomos rojos, pero en un arreglo distinto. A eso se refiere, chicos, conforme a la teoría atómica de Dalton. Vamos a ver cuáles son sus 4 postulados, esperando quede un poquito más claro. Estos son sus 4 postulados, chicos. Observen. La materia está formada por átomos que son pequeñas partículas indivisibles que no se pueden crear ni destruir. Todos estos átomos podemos afirmar lo siguiente. Todos los átomos de un elemento tienen la misma masa y propiedades. Es decir, chicos, si yo digo que un átomo es de hidrógeno, todos los átomos que sean considerados de igual tipo tendrán que tener el mismo tamaño y la misma masa. Un segundo. Así es, exactamente. Esa es la proporción de la formación de una molécula de agua. Si ustedes observan, el agua, o recuerdan, el agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Entonces, en teoría, si yo quisiera formar esa molécula de agua, pues necesito 2 de hidrógeno por cada de oxígeno, entonces siempre va a ser en proporción 2:1. Necesito el doble de átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno para tener una producción adecuada de moléculas de agua. ¿Sale? Y bueno, y repito, chicos, cada vez que tengamos átomos del mismo tipo, entonces tendrán que compartir la misma masa y las mismas propiedades. Jamás vamos a encontrar 2 átomos de distintos elementos que compartan la misma masa y las mismas propiedades. Se podrán parecer, pero no pueden ser iguales. Y el punto 3, chicos, los átomos de diferentes elementos, por obvias razones, tendrán que ser de distinta masa y distintas propiedades. Por ejemplo, el hidrógeno, chicos, pues es el átomo más pequeñito, más sencillo, y el bromo
en contraparte, es un átomo mucho más grande, normalmente se encuentra en forma líquida, tiene un color café muy intenso, casi llegándole a rojo, y pues las propiedades son sumamente distintas. Ahora, finalmente el postulado 4. Distintos átomos se combinan entre sí en una relación numérica sencilla y dan lugar a un compuesto. Ejemplo, el agua. La relación numérica entre oxígeno e hidrógeno es de 1 y 2 y dan como compuesto una molécula de agua, siendo los átomos de un mismo compuesto iguales. Entonces, esas fueron las propuestas, chicos, que nos dio Dalton y pues prácticamente fue con palitos y bolitas, chicos. Fue una definición muy abstracta, era meramente conceptual o visual, pero aún así necesitábamos más información. No basta con decir que le pongo una bolita de esta, 2 bolitas de la otra y 4 bolitas de otra más. Nosotros no podemos hacer eso en la práctica. Es imposible que nosotros agarremos átomos y empecemos a pegarlos de uno en uno. Simple y sencillamente es imposible. Entonces, teníamos que buscar la forma de darle ese sentido ya un poco más práctico y trasladarlo a la vida real, jóvenes. ¿De qué manera yo puedo lograr esas proporciones para obtener los compuestos que yo deseo? Ahí surge la química analítica y previo a eso, algunos otros científicos ya le dieron un sentido numérico un poquito más amplio. Y precisamente es donde surge la ley de las proporciones definidas, o mejor conocida como la ley de Proust. Aquí ya no se basa solo en el aspecto conceptual de bolitas y palitos que los vamos a combinar, sino que ya le da un sentido ya más real. La introducción de la masa y la relación molar o la relación de masa entre dos elementos distintos. Por ejemplo, ¿qué nos dice esta ley? Cuando se combinan dos o más elementos para dar un compuesto determinado, siempre lo hacen en la misma proporción fija, con independencia de su estado físico y de la manera de obtenerlo. Por ejemplo, chicos, observen. Para producir 5 gramos de cloruro de sodio, se requieren 3 gramos de cloro y 2 gramos de sodio, y siempre van a estar en la misma proporción. Aquí todavía no estamos viendo ningún tipo de cálculo, chicos. Yo les estoy dando ya las cantidades en gramos, que es algo con lo que podemos trabajar, lo podemos pesar en una balanza y listo. Entonces, planteamos esta relación, chicos. Por cada 3 gramos de cloro, es con L minúscula, perdón, yo necesito hacerlo reaccionar con 2 gramos de sodio. Hago la división, 3 entre 2 me da 1.5 y por lo tanto la relación en masa de cloro y sodio será de 1.5. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. Aquí hay un pequeño error, pero lo vamos a hacer desde un principio. ¿Qué pasa si yo no hago caso a esta relación y simplemente digo que yo mezclé 10 gramos de cloro y 10 gramos de sodio? Pensando erróneamente que si yo quiero el compuesto o la sal de mesa, cloruro de sodio, pues necesito una proporción igual, porque aquí aparentemente pues es 1:1, pero recuerden que cada átomo tiene masa distinta. Entonces yo decido ponerle la misma cantidad de cada cosa, pero eso no es correcto, porque ya vimos que la proporción no es la misma. Es por cada 3 gramos de cloro necesito 2 gramos de sodio y me va a dar una relación de 1.5. Entonces la pregunta, chicos, ¿cómo vamos a obtener las proporciones del cloruro de sodio? Entonces vamos a apuntar. Tengo cloro, tengo sodio, y esto me va a producir, pues, cloruro de sodio. Vamos a ver cuáles serán las proporciones reales que necesitábamos para la producción de este compuesto. Lo voy a hacer aquí arribita. ¿Con qué quieren trabajar, chicos? ¿Con cloro o con sodio? Cloro. Con cloro. Ok, observen. Yo sé que 3 gramos de cloro
entre 2 gramos de sodio me tiene que dar una proporción de 1.5 o me tiene que dar un igual a 1.5. Porque 3 entre 2 es 1.5. Entonces yo tengo que forzar a que ese resultado siempre sea el mismo. Entonces, si yo tengo 10 gramos de cloro, me hace falta saber verdaderamente cuántos gramos de sodio necesito para que el resultado sea 1.5. Entonces, ¿qué necesito hacer aquí, chicos? Pues un simple despeje. Un despeje, es decir, lo que está dividiendo pasa del otro lado. ¿Multiplicando? Multiplicando, y lo que estaba multiplicando, pues pasa dividiendo. Entonces, si yo hago el despeje, chicos, lo puedo hacer en 2 partes. Observen, 10 gramos de cloro es igual a 1.5 por X gramos de sodio. Pero yo lo que necesito son los X gramos de sodio, entonces le voy a quitar lo que le estorba, es el 1.5, lo paso dividiendo y por lo tanto X gramos de sodio será igual, pues solo tomo la parte numérica, 10 sobre 1.5, ¿cuánto es? ¿7.5 más o menos? Vamos a ver. 6.6. 6.66. Entonces, yo sé que los X gramos de sodio es 6.66 gramos. Por lo tanto, chicos, en la realidad, por cada 10 gramos de cloro, yo solo necesitaba 6.66 gramos de sodio. De tal manera que yo produciría, aquí hay un error en décimas, se los muestro, pero aún así hay un ligero error. Bueno, lo voy a borrar. Ahora si sumo, serían 16.66 gramos de cloruro de sodio y recuerden que puse un exceso de sodio y por eso se ve este sobrante en la parte de arriba, que es aproximadamente 3.34. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? No importa que ustedes agreguen un exceso o una deficiencia de algún compuesto o elemento para formar una reacción química. Las proporciones siempre van a ser las mismas y aunque agreguen mucho o poco, no van a obtener más ni menos. Siempre van a obtener en la proporción que la reacción indique y todo lo que sobre, pues será como, así como entra, va a salir. ¿Me doy a entender con la idea, chicos? Sí. Ok, un segundo. Ok, el agua oxigenada, chicos. Es que estrictamente hablando, o sea, ese es el nombre tradicional que se les da, pero el agua oxigenada tiene una categoría distinta. El agua en realidad es un óxido de hidrógeno, mientras que el agua oxigenada es un peróxido. En este caso, el arreglo del agua oxigenada se va a nivel de enlace y a nivel carga del oxígeno. Me voy a adelantar un poco. El oxígeno trabaja normalmente con 2 menos, mientras que el hidrógeno trabaja con 1 más. Si yo quiero una molécula de agua, pues tengo que neutralizar la molécula. Por eso es que si yo quiero neutralizar oxígeno, necesito ponerle 2 hidrógenos y se forma esta molécula neutra que mundialmente es conocida. Caso contrario a un peróxido. En un peróxido, el oxígeno
trabaja con -1 y por ende a la hora de formar un peróxido tiene esta forma. Son enlaces sencillos y por cada oxígeno que se tenga va a estar enlazado a un hidrógeno. Entonces, esa es la diferencia entre un peróxido y un óxido. El agua es un óxido, el agua oxigenada es un peróxido y tiene que ver con el tipo de enlace y el estado de oxidación de los elementos que lo conforman. Pero bueno, ahorita nos estamos adelantando, no se preocupen, ya lo veremos más a detalle. Y bueno, lo que les acabo de decir, chicos, no importa que nosotros agreguemos de más o de menos algún compuesto o elemento que nos forme algún tipo de producto que deseemos. Por ejemplo, el sulfuro de cobre. El sulfuro de cobre, pues está formado por cobre y azufre en una proporción ya bien definida. Por cada 10 gramos de cobre necesitamos 5.06 gramos de azufre y me producirá 15.06 gramos de sulfuro de cobre. Si yo agrego en exceso alguna de las sustancias, por ejemplo azufre, no implicará que obtenga más compuesto. La cantidad será la misma y tendré ese sobrante de azufre y por ende será una impureza, chicos. Entonces no nos sirve. Caso contrario, si agrego un exceso de cobre, pues al final me sobrará ese cobre. No implica que tengamos más compuesto en cuestión. Entonces recuerden, no agreguen de más, no agreguen de menos. En química las proporciones van a ser tal cuales y no podremos modificarlas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. No, profe. Ok, chicos, ya son las 4:40, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente clase continuamos. Necesito pasar lista, entonces, segundo. Química. Ok. Ok, tomo foto. Y bueno, para no quitarles más tiempo, voy a tomar foto a los que están dados de alta aquí en la lista. Adrián, Andrés, ok, luego Brandon, Daniel. Ok, Moya Macías, enseguida lo corrijo. Héctor, Josefina. Juan, Mara. Oliver, Sandro. Y Estefan Michel. Ok, un segundo. Moya Macías, Moya Macías. Listo, chicos. Ya tomé la foto de todos ustedes para la asistencia. De mi parte sería todo. Descansen y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Gracias, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.